la gloria, la honra y la alabanza. Es para nosotros, pues, la verdad es un gozo estar entre los hermanos reunidos para escuchar palabra de Dios. Amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Así que en esta hora cierre sus ojos, oramos. Padre, damos gracias por este culto, gracias por las alabanzas, gracias por la adoración, gracias por tu presencia, gracias por traernos hoy, Señor, Padre, a un día más de vida. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. En esta hora, Señor de la gloria, venimos ante ti reconociendo que sobre el alto hay uno más alto que vigila, sabiendo que tú tienes cuidado de nuestra vida, sabiendo, Padre celestial, que tú tienes un propósito, y en esta hora cumple tu propósito en cada uno de los que estamos aquí. Que mientras tu palabra es predicada, traiga revelación, iluminación al corazón. Revélate al corazón y muéstrate como lo que tú eres, el gran yo soy, el alfa y la omega, el Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ponga su mano allí en su corazón. Diga: Señor, háblame. Habla mi corazón, Señor, a través del expositor, a través del predicador. Que no sea palabra humana, sino palabra que viene del cielo. No de humana filosofía, sino palabra del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Su Biblia abierta en Marcos capítulo 5. Damos la bienvenida a aquellos. Marcos capítulo 5. Gloria a Dios, que va a ser el tema para disertar. En esta hora lo hemos titulado La fe que vence. La fe que vence. Alabado sea el nombre del Señor. La fe que vence. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la más calurosa bienvenida a Cádiz. Cádiz, lo dije bien, ¿eh? Cádiz. Bienvenida a la casa del Señor. Dios te bendiga. Bienvenida a esta tierra, a este lugar. Marcos capítulo 5. Leemos Marcos, ¿sí? 5, 21 y 22. Y saltamos entonces al versículo clave en esta hora, que es el 35. Dice la Biblia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del que está aquí presente. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Seguidamente saltamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del hombre que acababa minutos antes de postrarse a los pies de Jesús, llamado Jairo. Vinieron de la casa de él y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y entra en escena el gran yo soy. Entra en escena Jesús. Pero Jesús, luego que supo, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, llamado Jairo, que le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino, lea conmigo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y vio a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todo, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo las célebres palabras que le han dado la vuelta al mundo por más de 2000 años. Le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Palabra de Dios. La fe que vence.
Amén. La fe que vence, te alabamos, Señor. En esta hora creo que cumplo 33 años predicando este hermoso evangelio. Y en estos 33 años he podido, por la gracia y la misericordia, Dios nos ha llevado a diferentes regiones, a países y todo aquello. Pero creo que es la primera vez que voy a predicar sobre este mensaje después de tantos años. Porque me impactó algo que nosotros en pleno siglo XXI necesitamos. Usted y yo, en medio de las angustias, del dolor, en medio de las pruebas que estamos viviendo, cada uno de manera personal está aquí porque está experimentando una prueba. Algunos la consideran una gran prueba, pero en medio de esa gran prueba, el Dios de la gloria se va a glorificar y va a responder, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la Biblia, cree solamente. Entonces quiere decir que la vida cristiana se desarrolla, se fundamenta en medio de la fe. Entonces lo que nosotros necesitamos es alimentar nuestra fe, porque la fe es el combustible que va a generar que Dios haga lo que yo humanamente no puedo hacer. Usted y yo estamos llenos de testimonios, estamos llenos de milagros, de cosas que Dios ha hecho por nosotros, con nosotros y sin nosotros. Porque Él es el Todopoderoso. El punto es que nosotros a veces nos dejamos, escúcheme bien, nos desfallecemos. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio en el cual nosotros vivimos para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Pero el evangelio moderno nos enseña de que Dios debe ayudarnos a agradarnos a nosotros mismos. No, la Biblia dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Dios anda buscando discípulos y no creyentes. El verdadero discípulo desarrolla una vida de fe. Porque la fe es activa, la fe es creativa y la fe tiene que vencer obstáculos. El pasaje que acabamos de leer nos sitúa a usted y a mí ante un hombre, padre de familia, en el cual su hija, cuando llegó donde Jesús, estaba agonizando. Se acerca a Jesús, por eso es que me ministró, porque eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros tengamos fe en su palabra. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro, y aquí lo anoté 3 puntos. Número 1, para yo tener fe en la palabra, yo tengo que confesar la palabra. Número 2, para yo desarrollar fe, yo tengo que saber claro a no escuchar a otras voces, porque una voz que le dijo, no moleste más al maestro. Déjalo. O sea, que son voces que se van a levantar. Por eso en esta hora lo tengo allá anotado y me vino al corazón. Muchas veces al corazón de nosotros llega Señor, temor, la ansiedad, el miedo, el sufrimiento. Pero cuando te salga el Señor temor y la señora duda, te toca la puerta de tu corazón. Dile al Señor fe que salga y dile que le diga, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de donde esté Él se levantará. Y aunque mi carne sea deshecha, aún en mi carne he de ver a Dios. A su nombre. O sea que Dios nos ha dado a nosotros una fe que vence, número 1, los obstáculos que se levantan dentro de la mente de nosotros. Hay un célebre pensamiento que dice: no podemos evitar que las aves revoloteen arriba de nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan ¿qué? Nido en nuestras cabezas. ¿Cuántos nidos las aves de rapiña han levantado para que se levante la duda, la incredulidad? Cuando hay duda y incredulidad, no le creemos a Dios. Cuando no le creemos a Dios, no hacemos cosas para probar si es verdad creemos a Dios o no. ¿Me hago explicar? Dios nos está desafiando en esta tarde a desarrollar fe y a creerle al Señor. Número 1, entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos el confesar la palabra? Mire, cuando Jairo llegó a donde Jesús, me gustó, eso me partió, porque era un hombre de la sinagoga, era un hombre que estaba habituado, enseñado
desde pequeño a las reglas y a la ceremonia que indicaba la llamada la Moriat, o sea, la palabra escrita, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Le enseñaba a ellos que por medio de ritos y ceremonias podían hallar gracia y perdón de pecado delante del Señor. ¿Me está llevando? O sea, lo que le trato de decir, que estamos ante un hombre llamado Jairo, un hombre que no conocía en realidad el ministerio de Jesús, había oído hablar de Jesús, pero tenía algo, él había visto y había oído, porque se acercó a Jesús y le dio la célebre palabra: yo sé que si vas y tocas a mi hija, mira, lo leemos, dice, se lo voy a leer de manera taxativa, dice: y le rogaba y le dijo, mi hija está agonizando. Mire esta palabra: ven, Jesús, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea que él tenía fe. Ni siquiera Jesús, sino que él le dijo a Jesús cómo tenía que hacer para que su hija viviera. Ni siquiera, escúcheme, ni siquiera le rogó que solamente fuera, sino que le dijo: pon la mano sobre mi hija, porque yo sé que cuando ponga la mano sobre mi hija vivirá. O sea que él, su fe estaba fundamentada en el conocimiento que él tenía, porque él había visto ya a Jesús poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ¿por qué usted y yo dudamos si sabemos que en él está todo el poder, que por su llaga fuimos nosotros curados? Porque dudamos, porque no confesamos la palabra, porque Jairo confesó y conforme a su fe le fue hecho. Entonces, cuando hablamos de confesar la palabra, hablamos de creer que Jesús es de manera total tiene control de la situación. Al Señor no se le escapa nada. Imagínese, no imagínese, borro esa palabra, sino que cuando leemos las escrituras nos enseñan de que aún no está la palabra en mi boca y ya Él lo sabe todo. Que de las intenciones del corazón, cuando usted lee la palabra, la palabra descubre la intención del corazón. O sea, es un espejo que nos habla, número uno, de lo que hay en el corazón. Entonces es importante nosotros en esta hora poder detectar de qué abunda mi corazón. Porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Él confesó lo que en su corazón abundaba, en su corazón, ante un momento de agonía de una hija que estaba muriendo, y después le dicen que muere. Lo único que podía aferrarse era un milagro que venía de Jesús. Yo no sé cuál sea tu imposible, no sé cuál sea lo que tú necesitas. Lo que yo sí sé, que el mismo Dios que le dio la vida a la hija de Jairo, el mismo Dios te puede dar y resucitar lo que está muerto en ti. A veces está muerto la fe, a veces está muerta la esperanza, pero cuando oímos la palabra de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, de que Él resucitó, Él no está muerto, Él no está en la piedra, Él no está en el sepulcro, la piedra fue removida, Él está en el cielo, Él vive por medio de su Espíritu para levantar lo muerto en nosotros. Número uno, ¿qué es lo primero que Él resucita? Lo muerto en nosotros, la salvación, la condición del hombre. Hace unos días atrás, haciendo un estudio, llegaba a la conclusión: si en verdad somos salvos, si en verdad estamos llevando una vida cristiana en la cual usted tiene garantizada de la salvación de su alma, y llegar a la conclusión de lo que dice la Biblia: somos salvos por gracia, y esto no depende del hombre, esto es poder de Dios. Somos salvos por la gracia y la misericordia. Pero la fe en nuestro Señor Jesucristo descansa en el conocimiento que tengamos, no solamente de su palabra, sino en el conocimiento de cómo su palabra es espíritu. Se lo digo de esta manera: la palabra que estamos ahora mismo dando es una palabra viva.
Es una palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que mientras nosotros declaramos, confesamos la palabra lleva el germen de la vida para entrar en el corazón y quitar lo muerto que está allí. Por eso somos salvos. Porque hubo una palabra del espíritu que nos levantó. Y es todo. Quiero decirle que esta tarde, Señor, dame la sabiduría para decir lo siguiente: es todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando inicié la vida cristiana, venía de una vida católica acérrima, de privaciones, de cuantas cosas. Ya había dejado la policía, ya había dejado la milicia, la fuerza de defensa y después la PTJ. Y en ese momento de escasez, o ese momento donde me sentí sin autoridad, desde mi juventud toda la vida siendo pues autoridad, policía, después policía civil. El punto que le quiero decir, que Dios trató con mi corazón, porque yo estaba en una situación paupérrima. Estaba estudiando en el instituto bíblico, vivía en un cuarto del Chorrillo, como mi padre me había echado por causa del evangelio, porque él era católico. Entonces yo tuve que buscar y arrimarme en casa de varios hermanos, durmiendo en el piso. Escuche esto, hasta cuando yo leí las Sagradas Escrituras y leí cuando el Señor me habló al corazón, y quiero transmitirle esto, me habló al corazón y me dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo no estaba muerto físicamente, estaba muerto en pobreza y yo le creí a Dios. Y agarré mi primer dinero que agarré como eléctrico de un camarón que hice. Escuche lo que le voy a decir. Yo era duro, Dios tuvo que tratar conmigo para la ofrenda y el diezmo. Y lo que le trato de enseñar no es que es algo que es para llevarlo a eso, es un testimonio de que hoy por hoy, mi hermano, yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque la ofrenda y el diezmo que yo lo doy, no lo doy basado en las escrituras por obediencia, lo doy porque tengo la fe de que cuando yo saco mi bolsillo, yo experimento la ley del espacio vacío, porque cuando mi bolsillo lo vacío para Dios, Él lo llena al triple, al 4 y al 5%. Eso se llama fe, una fe que vence, la fe que venció la pobreza. Si usted me hubiera visto por un hueco, yo era flaco y cabezón, ayunaba porque a veces no había que comer. ¿Serio? Y yo voy caminando y oigo una palabra como esta: si se cree solamente verá la gloria de Dios. Recibe esto en el Espíritu. No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Fue lo que el Señor le dio ese día a María. María tenía que escuchar una palabra del Espíritu que le hiciera entrar en sus entrañas del Espíritu, en su alma, y se diera cuenta que Jesucristo tiene todo el poder. Número 1, para suplir. Número 2, para sanar. Y número 3, para levantar a los muertos. Ese mismo Cristo que vemos en los pasajes bíblicos que usted pasa horas leyendo y uno se deleita cómo se dieron esos milagros, cómo yo me puedo imaginar ese escenario tétrico, ese escenario triste. Dice que le pagaban a hombres y mujeres para que lloraran, para que el ambiente fuera un ambiente de muerte, de lloro, de quebranto, de espanto. ¿Sabe usted eso? Aún aquí en Panamá no sé si alguien lo experimentó, pero mis ancestros en Chiriquí cuentan que le pagaban a mujeres para que lloraran en los entierros. También lo hacían, ¿ah? Entonces, el ambiente, o sea, que cuando usted pone su fe en Jesús, el ambiente tétrico y de muerte cambia, es transformado, porque su fe no puede estar en lo que usted ve. Su fe tiene que estar puesta en el Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo pongo mi fe? Por medio de su palabra, porque cuando leo su palabra, memorizo su palabra se vuelve carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cree solamente y verá la gloria de Dios. Y bajo ese rema salí a la central. Pasé por un almacén, creo que era el Tivoli, ahí en la central. Caminaba de la iglesia de Caledonia hasta Chorrillo. Todo Caledonia, toda la central, y en central vi una camisa blanca, manga larga, y me paré yo en el nombre de Dios, lo que estoy diciendo, camisa blanca. Espero que sea talla L, oíste.
yo te voy a poner, yo me voy a vestir contigo y yo iré el domingo al culto y con esta camisa iré y le pediré la cita a la que ahora es mi esposa. Y así como yo confesé la palabra, llegué al almacén, aboné la camisa, la puse en el gancho. Y cuando la fe me desfallecía, cuando sentía que no había nada, me iba a la camisa y le decía en desafío: yo confieso que Dios me prosperará y confieso que tendré dinero para llevar a esa muchacha a comer un helado y tú me vas a vestir para yo ir a esa cita. Y el día, cuando nadie, ni yo mismo lo esperaba, me estaba vistiendo para ir al culto el domingo. Y vi la camisa y hoy es el día. Hoy es el día. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Agarré la camisa, la quité del plástico, me puse la camisa. Cuando se acabó el culto, le dije: sierva, hoy es el día que vamos a comer un helado. Y se me quedó viendo y que sí, ¿quién te dio eso? El Señor me lo dijo, que hoy es el día. O sea, la fe vence. La fe, y hoy en día esa muchacha es mi esposa. Ella era la salmista y yo era uno de los predicadores de la iglesia. Así fue como fue la primera vez que yo saqué a Deika, mi esposa, a una cita. Es un acto de fe. Ahora tenía el otro problema, no tenía para el helado, ya lo tenía. Pero me habían enseñado a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y me fui directamente a mi pastor y el pastor, ya él tenía conocimiento que yo estaba orando por ella. Dice: pastor, ahora yo necesito, la verdad, una bendición porque voy con ella. Dice: ¿cómo no? Y me dio una bendición. Lo que le trata, y así, yo le puedo decir que cuando uno confiesa la palabra, conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios, usted entonces verá resultado. Jairo nos enseña a nosotros a ese mismo tipo de fe de desarrollar, que aún muerta le dijeron, aún muerta, la otra versión. Recuerda que está escrito en 3 evangelios. En los 3 evangelios sinópticos está esta misma historia, en Mateo 9 y en Lucas 8. Y en los 3 lo narra casi idénticamente, de manera similar. Lo que le trato de decir es que en medio de estos relatos bíblicos nosotros aprendemos de que un hombre que no tenía conocimiento, que no caminaba con Jesús, que no era discípulo de Jesús, desarrolló fe para sacarle un milagro a Jesús. Usted sabe lo que es levantar un muerto. Usted sabe lo que es tener a un cadáver, a una niña de 12 años tendida, que estaban llorando porque había muerto, y que Jesús haya entrado solamente con Pedro, Juan y Santiago. No quiso a más nadie. Mire esto, lo primero que yo aprendo, segundo punto, el tiempo es mi amigo, es de que nosotros, y aquí quiero detenerme, no podemos, Paredes, siervas y siervos del Señor, doctora, iglesia que me escucha, que tan solo se llevara esto en el corazón. Nosotros necesitamos desarrollar el oído espiritual para escuchar a Dios. Porque estamos llenos de voces, escúcheme bien, estamos llenos de voces. Voces que hablan a través de la televisión y de la radio. Voces que hablan a través de las redes sociales. Voces que se levantan para que tu fe no fluya, para que no puedas vencer los obstáculos de la vida. Un día estábamos afuera de una construcción, yo estaba en una inspección ya como autoridad del Ministerio de Trabajo, y salió un muchacho y dijo que la situación estaba dura, y él salió en la hora del almuerzo a comerse una empanada y una chicha de los chicheros. Cuando el tiempo que estaban los peruanos, que había muchos peruanos, ¿se acuerdan? De carretilla, vendiendo empanadas. ¿Alguien se acuerda? ¿Paredes? ¿Se acuerdan? De repente han desaparecido. Hasta edificios y todo hicieron. Los peruanos entraron con esa implementación. Pero usted sabe que la mayoría de ellos eran cristianos. Y mire esto lo que le voy a decir. Oh, gloria, eso han pasado, yo puedo calcular como 15 años de eso. Cuidado y más. Más, como 20 años por ahí atrás. Por ahí, escuche esto. Y el hombre viene de trabajar, está devengando salario, y se paran del chichero. Y le dice al chichero que le fíe. Fíame. Y le dice estas palabras:
fíjame porque la situación no está dura, ya no alcanza el salario, acababan de aumentar el aceite y el pan, en ese los primeros aumentos. Y cuando él dice eso, el peruano, el chichero, le dice, ¿cómo no? Yo te lo doy. ¿Sabe por qué? Dice él, porque por encima de la situación, por encima de eso está la bendición de Dios. Y la bendición de Dios nos va a prosperar, porque yo no veo lo que ve el hombre. Decía, yo no veo las situaciones, yo veo a un Dios que provee, yo veo a un Dios que me dio carretilla, yo veo a un Dios que me llevó a este país, yo veo a un Dios. O sea, comenzó a llamar y confesó la palabra, y la palabra le dio la fe, que hasta que nos contagió, nos llenamos de fe, porque las voces que estaban levantándose hablaban acerca de que la economía se iba a elevar a tal punto que íbamos a colapsar. ¿No son las voces que se levantan ahora? Las voces que hoy usted oye son voces que hablan que la economía nunca tenemos un superávit, o sea, tenemos una inflación como nunca antes, y eso es a nivel mundial. Pero yo quiero que usted salga de aquí con esta palabra de parte de Dios. Cree solamente. No, él no escuchó la voz, porque dice que fueron los mensajeros de la casa que llegaron a decirle, no moleste más al maestro. Pero en medio de los mensajeros se levantó la voz de Jesús y le dijo, Jairo, no crea, cree solamente y tu vida será sana. No hubo más palabras, no hubo más conversación. Solamente Jesús le dio esa célebre palabra, y minutos después estaba él dándole de comer a su hija con una sola palabra. Dios bastó para levantar la fe de un hombre cuando todo se había derrumbado. Hay situaciones en la vida duras. Cuando uno está en los hospitales, Dios ha puesto esa carga en mí de siempre de cuidar enfermos, como mi mamá difunta tenía eso. No es fácil cuidar enfermos, pero yo puedo ver los cuadros. Por ejemplo, cuando cuidaba a mi hermana en el oncológico. Recuerde que en el oncológico no permiten que los hombres cuiden, estén en la sala de mujeres. Pero por ser siervo del Señor ministro, y digo yo que fue la gracia del Señor, porque ya mi hermana estaba en una etapa ya la habían desechado. Estaba en una metástasis, ya la habían cortado bueno, no quiero contar de esas cosas. El punto es que en medio de la noche, del silencio, el Señor me permitió experimentar lo que trato de transmitirle ahora. De que cada cuarto de cada enfermo, no solamente estaba la pérdida de una vida que estaba por partir, sino también que eran familiares que iban a experimentar el dolor de ver a su pariente partir la mayoría de temprana edad. Y en medio de la madrugada, yo pude escuchar a una madre que decía, se me va mi hijo, se me va. Era la voz de una madre que veía como su hijo estaba muriendo lentamente. Pero en medio de esa voz que se iba, había una voz que decía, pero se va con Cristo, se va con la salvación en el alma, se va y un día lo veré, porque pasó de muerte a vida. Era una madre que humanamente estaba sufriendo, pero su fe no estaba puesta en las cosas de esta tierra. Ella creyó hasta lo último que Dios podía levantarlo y lo podía sanar, y aunque no lo sanó, yo sé que él vivirá. Esa es la fe que vence, es la fe que cree hasta el último minuto. No podemos nosotros desfallecer ante las situaciones de la vida. Usted y yo tenemos que creer siempre en que Dios puede hacer el milagro en el último segundo. A su nombre. Número 1, confesamos la palabra. Hoy, en pleno siglo XXI, en estos tiempos que vivimos, nosotros necesitamos volver a la senda antigua de comenzar a llevar una vida de fe, una fe activa. Una fe que no depende de un salario. Una fe que no depende de un sueldo. Una fe que depende de Dios. Entonces, la fe activa
Es una fe creativa. Es una fe que te hace hacer locuras. De entrar a un almacén, ponerte unos zapatos y salir con los zapatos nuevos. La fe es una fe creativa que te lleva a ti a hacer cosas, a entrar a un supermercado y comenzar a echar cosas y de alguna manera, Señor, tú proveerás y tú suplirás. Y de repente hubo un momento en que la fe desfalleció. Yo estoy como loco. ¿Cómo yo estoy haciendo esto? La desesperación, la necesidad hace a uno actuar en fe, como a Jairo, ante la desesperación de una muerte. Pero no sabemos que es el Espíritu Santo que te motiva, te intenciona. Y cuando mi fe menguó, se me acercó una hermana y me dice: varón, ¿cómo está? Tiempo que no la veía. Delante de Dios estoy en el extra de Guandía. Y se me acercó y me dice: ¿qué, varón? ¿No me va a llevar eso? Está bien, pues. Todo eso que está ahí yo se lo voy a pagar. Santo Dios. ¿Por qué no la llenaste, Francisco? ¿Por qué te faltó fe de creer que si empezaste en el Espíritu y comenzaste por fe a echar, tenías que seguir creyendo de que Dios iba a honrar la fe? De esa fe es la que yo le hablo. Es la fe que arrebata los milagros. Es la fe que hace ver a Dios a otro nivel. Es la fe que hace y que permite que usted tenga una fe activa. O sea, escúcheme lo que le voy a decir, que quede claro. En ningún momento nosotros podemos manipular la fe. La fe no se puede manipular. La fe se desarrolla a medida que usted conoce la palabra. Y cuando usted conoce la palabra, usted confiesa la palabra. Y al confesar la palabra, el mundo espiritual comienzan a abrirse cosas. Recuerde que estos testimonios no es para vanagloria, no es para ver lo material, es para que veamos obrar a Dios. Para que veamos que el mismo Dios que hace los milagros ayer es el mismo Dios que hace los milagros hoy. A su nombre. Al dudar, confesamos lo negativo. Hoy Él quiere que confesemos su palabra. Amén. Mire que me encanta la nueva versión, la traducción viviente. Porque la traducción viviente dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Mire lo que dice: y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. He de ver a Dios. Me voló los sesos. Porque eso nos habla de un hombre que está diciendo, más adelante también lo dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y no tenía lo que tenemos nosotros hoy, la revelación del Evangelio, sino que él tenía fe en ese Dios eterno. Escuche lo que le estoy diciendo, que cuando leemos a fondo la proclamación de Job, es lo que está diciendo es que aunque mi carne sea deshecha, aunque mi piel sea comida, en mi carne de ver a Dios. O sea, que aún en su pobredumbre, aún cuando su carne sea destruida, él tenía la fe de que aún así él iba a ver a Dios. O sea, esa es la fe que Dios quiere desatar, que Dios quiere desarrollar en nosotros. Una fe que le crea contra toda esperanza sierva. Una fe que le crea que no miramos las cosas con estos ojos carnales, sino con los ojos de la fe, de que las cosas cambiarán, de que se levantará, de que será sano de toda enfermedad, de que tendremos largura de días sobre la tierra y que nunca nos acostaremos sin comer y que no haya siempre allá, aunque sea café, para el desayuno. A su nombre. Ahora, claro que esto habla de pruebas, de desiertos a los cuales es llevado el creyente. Hoy por hoy, uno de los grandes desiertos que he podido ver a lo largo de estos últimos años es de los hijos que se apartan del Evangelio. Y que la gran prueba de los padres es ver cómo su hijo está completamente en el mundo, mientras él consagra su vida a Dios. Una de las grandes pruebas que tenemos nosotros como padres, ministros, la cantidad de ministros, de pastores, que sus hijos están en el mundo, que están perdidos en droga y en alcohol, en mujeres, en el mundo completamente, mientras ellos le están sirviendo a Dios. Esa es una prueba dura. O la prueba que está viviendo aquella que está en el campo, que tiene una enfermedad terminal. Y que en medio de esa enfermedad terminal es donde ella está esperando el milagro de Dios.
De eso estamos hablando. Estamos hablando de cosas imposibles. No hay nada imposible para Dios, iglesia. Para Dios todas las cosas son posibles. Yo y usted y yo tendríamos que estar muertos por las cosas, por las enfermedades, por los ataques que hemos tenido. Pero hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir, mi hermano, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y aunque el enemigo venga como el río, Jehová levantará bandera de victoria. Porque Él te sacará del lodo cenagoso, Él te levantará del pozo de la desesperación y te pondrá en la hendidura de la peña, porque Dios te ama con amor eterno. Él sabe el grado y el nivel de fe que Él te ha dado para desarrollar, para creer contra toda esperanza. A su nombre. Entonces yo tengo, eso me lleva a mí, hablo de paréntesis y lo cierro, me lleva a mí a que usted y yo tenemos que ser creyentes, que memoricemos la palabra del Señor. ¿Cuál fue el último versículo, Francisco, que te aprendiste esta semana? ¿Cuál fue el último versículo que memorizaste y oraste con ese versículo? Y me di cuenta hace unos meses atrás que wow, he perdido esa costumbre, voy a retomarla. Desde que yo me convertí, me enseñaron a que nosotros tenemos que aprendernos de memoria versículos, pasajes enteros. Pero con los años, como conocemos y manejamos la Biblia, muchas veces, y por las pruebas, y el día a día, y el trajín, perdemos esa costumbre. Hoy Dios quiere, de parte de Dios reciba esto, que usted y yo seamos gente de la palabra. Y me gustó porque cuando en la iglesia me llamaron por un tiempo de oración, y me dicen, hay que orar por atar y desatar demonios que se han levantado para los carnavales. Y Dios me había ya dado un versículo de Jeremías que dice, porque martillo me sois y armas de guerra para desbaratar ejércitos y para destruir reinos. Y en base a ese versículo que yo me había aprendido, fue entonces que yo hice la oración de guerra. Porque me empoderé de que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad. Martillo me sois y armas de guerra. Él nos ha dado la autoridad para hollar serpientes, para reprender demonios, para orar por los enfermos y sanarán. Esa es mi fe. Mi fe está en la palabra que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Me hago explicar? O sea que nosotros tenemos que la fe llevarla a la práctica diaria de la vida. Porque la vida nos trata duro, y más a los cristianos. Vamos contra corriente, y lo que nos va a mantener firme es la palabra del Señor. Porque cuando no tenemos la palabra atesorada en el corazón, entonces viene la debilidad, que si compra lotería, que si juega el hipódromo, que si la chingia, que si por aquí, que si empeña, que si esto, que si pide prestado. No, mi hermano, hace unos años aprendí que Dios no quiere que el creyente, el hombre y la mujer de fe, sea gente que vive empeñando cosas, que viva pidiendo prestado. Dios no te ha llamado a eso. Tienes un Dios tan grande, pero tan grande, que te da eso. Dice, aquel que es poderoso, léalo conmigo, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ven. El poder de la fe, el poder del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo, el poder que tenemos para poder en un momento dado ejecutar órdenes para que los ángeles, no que mandamos los ángeles, sino que están en el auxilio de nosotros. Tenemos el poder de clamar a Dios para que envíe ángeles al auxilio de nosotros. ¿Sabe usted eso? Eso es llevar una vida sobrenatural. Esto usted no lo vimos. La vida de Jairo es una vida sobrenatural, porque se levantó de entre los muertos una niña que estaba muerta. O sea que no estamos hablando de Mickey Mouse, no estamos hablando de cómica, estamos hablando de una historia que ocurrió en los tiempos de Jesús y que todavía ocurre el milagro, todavía Él resucita muerto, todavía Él levanta y sana, todavía Él provee y suple, todavía Dios hace milagros hoy, a su nombre. La campaña para los carnavales. Una muchacha, yo no sabía nada, de repente vino el don de ciencia y comencé a orar. Yo reprendo todo espíritu de reumatismo, como que sentía como que el engarrotamiento, ¿cómo le llaman eso? Artritis.
Oiga, cuando la muchacha después del culto se me acercó a mí y me dice, ¿usted cómo sabía? Ya no tengo como vine, porque venía con la mano engarrotada por la artritis. El Señor la sanó. El Señor la sanó. Y yo me quedé, wow, yo mismo me sorprendí. Porque son momentos del Espíritu en donde Dios te da una fe para creer que Dios puede hacer el milagro que tú y yo necesitamos. A su nombre. Estaba yo en Nicaragua, estaba cuidando a la hija de un pastor que le dio una apendicitis, la llevaron urgente. Yo me quedé cuidándola. Después que prediqué me fui para allá. Y dice, ¿está cansado? No, yo me voy a quedar aquí con ella. Me quedé afuera. Y cuando estoy afuera, en urgencia, entra una señora, una muchacha con un hombre. Que venían del interior de Nicaragua, estábamos en Managua. Y escucha esta historia. El hombre entró porque había colapsado los riñones. No podía orinar. Entonces dice que el orine, como no podía, le metieron una vez una sonda. Creo que es lo que le hacen. El asunto es que cuando ella pidió, me dice a mí, aquí hay un hombre de Dios, aquí hay algún pastor. Digo, y bueno, aquí estoy yo. Dice, yo quiero que ore. ¿Qué fe? Yo quiero que ore por mi hermano, que yo sé que el Señor lo va a sanar. ¡Wow! Más fe tenía ella que yo. Cuando vamos a la sala, los doctores dicen, no, aquí tú no puedes hacer eso, aquí no se puede orar. Él está en manos de nosotros los médicos que sabemos lo que hay que hacer. Mire, y me echaron fuera. Cuando lo llevaron a hacerle otra vez los exámenes, él antes de que lo llevaran a hacer los exámenes, dijo, por favor, yo quiero que el pastor que vino, que ustedes echaron, no me voy a hacer ese examen hasta que él venga y ore por mí. Y afuera de la sala, en el pasillo, me llevó ella, varón, mi hermano quiere que usted ore. Y en lo que yo estoy orando, yo sentí, como cuando uno está en la cárcel, la pesadez. Los demonios son como murallas que se levantan, como que te quieren caer encima. Y yo quería decir, cuando yo decía a su nombre, gloria a Dios, yo sentía que ese gloria a Dios como que se dibujaba en el aire. De la pesadez de los médicos que estaban alrededor, incrédulos. Y encima de eso, yo tuve que orar, llenarme de fe yo, para orar por él, para que él tuviera la fe que Dios lo iba a sanar. ¿Me hago explicar? O sea, el ambiente estaba pesado. Y cuando yo comencé a orar, oh gloria a Dios, de repente yo sentí una fuerza y comencé a orar y comencé a atar y reprender espíritu de enfermedad, suéltalo. Y lo comencé a gritar, así como usted me acaba de escuchar. Yo sentí como que algo se liberó en el ambiente. Bueno, hagan los exámenes, me fui a sentar. Como a las 5 de la mañana yo estoy dormido en una banca de madera y me fue a despertar. Cuando me fue a despertar, el grito del hermano, ¡ah! ¡Ah! Había podido volver a orinar. Comenzó a gritar en el baño. Se quitó la sonda porque después de no sé cuántos meses pudo volver a orinar. O sea que el Señor le hizo el milagro de sanarlo cuando él no podía hacerlo. Lo que le trato de decir en esta hora, que para Dios no hay nada imposible. En el hombre no hay poder alguno. El poder está en su nombre, el poder está en su sangre, el poder está en su palabra. Cree solamente y verá la gloria de Dios. Cree, le dijo a Jairo, cree solamente. Y fue y bastó esa sola palabra para que Jairo pudiera reforzar la fe que estaba desfalleciendo por las voces que se levantan. Entonces, hoy tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. En una enseñanza que estaba desarrollando ayer, decía yo que nosotros escuchamos a Dios a través de la naturaleza. Dios nos habla. A través de la vida animal, Dios nos habla. A través de la rutina diaria, Dios nos habla. A través de la radio, Dios nos habla. A través del estudio, porque recuerde que la Biblia se estudia, no se lee. La Biblia, cuando usted la está estudiando, Dios te está hablando. Y Dios te habla el corazón. Para tú escuchar la voz de Dios a través de cada uno de estos medios, usted y yo necesitamos desarrollar fe. Yo he conocido testimonios que hasta con una pancarta, ¿verdad? Con una pancarta de propaganda, Dios se le ha hablado a hombres y mujeres. Para que veamos el nivel de fe a la cual Dios quiere llevarnos. No una fe
en la fe, sino una fe en Jesús. Hoy necesitamos desarrollar cada día más mensajes, la hablo de manera personal, que lleven al cristiano a tener una fe activa. Termino con esto. Confesar la palabra, no escuchar voz. Y tercero, nuestra fe se debe de enfocar en Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Escuche esto. Ya se me acabó el tiempo. Termino con esto, 2 minutos. Escuche esto y recíbalo. Nuestra fe debe estar enfocada en Jesús. Y nuestra fe debe estar enfocada en el poder de Jesús. ¿Me está escuchando allá atrás, Daisy? Tu fe se desarrolla en que tú debes de confiar que Dios es todopoderoso. Dice la Biblia que minutos antes que él llegara a la casa de Jairo, se acercó la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerda? La famosa historia. Dice la Biblia que ella tocó el borde de su manto. La Nueva Traducción Viviente dice que le tocó los flecos. Y esos flecos, según el orden sacerdotal, tenían un color. Si era fariseo, esos flecos tenían que ser de un color. Si eran saduceos, esos flecos eran de otro color, porque eran lo que los distinguía como sacerdotes dentro del templo. Y usted y yo vemos la historia de cómo esta mujer se acercó y tocó los flecos de Jesús. ¿Por qué ella tocó los flecos de Jesús? Porque su enfoque estaba en que el que estaba caminando no era sacerdote de esta tierra, no era saduceo, no era fariseo. Él tenía los flecos. Esos flecos indicaban que su sacerdocio no era de la tierra, su sacerdocio era del cielo. Ella tuvo revelación que el que estaba caminando era alguien divino, alguien que tenía poder, alguien que tenía el poder, y por eso ella tocó. Fue un toque de fe, un toque de revelación, un toque de iluminación, que es lo que recibimos cuando leemos la revelación de la palabra. Se le reveló que el poder de Jesús estaba en lo que él era, siendo hombre 100% divino. Solo Dios le reveló eso a ella, para revelarnos a nosotros. Él se nos quiere revelar de manera personal. A mí se me ha revelado como el Dios que sana. Y cuántas cosas, el Dios que liberta, el Dios que salva, el Dios que provee, el Dios de los milagros. Ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Nuestro enfoque debe estar en Jesús. Se lo voy a decir con esto. Póngase de pie conmigo, el tiempo ha llegado. Colosenses 1:15. Para que se lo grabe. Oye, si puede, le recomiendo que se grabe este versículo. No lo grabemos por completo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda creación, porque a él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:15 nos habla a nosotros de que ese mismo Jesús que caminó en la tierra era el verbo hecho carne, y que él, el enfoque de María Magdalena, de irlo a buscar a la tumba vacía, nos habla a nosotros de que el verdadero enfoque de nosotros tiene que estar puesto en lo que Él es ahora. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios que creó, dice que tiene principados, potestades, todo está bajo su poder. Significa que tenemos a un Dios ¿qué? Grande. Hago un llamado para aquella persona, para aquel hermano y hermana que dice: yo necesito esa fe de creer solamente que para Dios no hay nada imposible. Que pasa aquí adelante aquel que dice: yo necesito esa fe, varón. Yo necesito creer de que Dios puede hacer el milagro en mi vida. Para eso es esta palabra, para desafiarle a usted y a mí, de que
El mismo Cristo que hizo esos milagros, ese es el mismo Cristo que hace los milagros hoy. Tal vez no lo hemos visto en la dimensión de poder verlo como lo vio Jairo. Porque es muy fácil ver a alguien hacer milagros y decirle, anda, ve y hazle milagro en mi casa. Pero para eso se necesita fe. Porque recuerde que él tenía una estructura religiosa. Él tuvo que romper con estructuras religiosas para acercarse a Jesús. Tuvo que romper con apariencia. Tuvo que romper con el qué dirán y creer a Dios cuando Dios lo dirigió para que llegara y se postrase ante Jesús pidiendo un milagro para su hija. Señor, en esta hora hemos predicado tu palabra en estos 45 minutos. Y te pido, Señor, que traigas convicción, revelación e iluminación de tu palabra al corazón. Diga conmigo esta oración, diga, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Señor, perdóname de todos mis pecados. Perdona mi falta de fe. Perdona mi incredulidad. Perdona la duda. Y perdóname, Señor, por llevar una vida que no cree totalmente en ti. Ayúdame a creer en ti. 100%, 200%, que tú eres mi Dios, mi proveedor, el que me sostiene. Diga, el que me sostiene